Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pueden contarme si se escucha mientras vamos esperando, que se sumen los que tengan ganas de compartir un ratito reflexionando sobre el trabajo de constelaciones familiares y el trabajo con el trauma. ¿Se escucha? ¿Me pueden hacer alguna señal? Gracias, Claudia. Bueno, ¿cómo están? Gracias también, Selema, por responder. Y también dejamos abierto el espacio si tienen ganas de, bueno, compartir algo o hacer alguna pregunta, un comentario. Después voy a dejar unos minutitos al final para leerlos. Así que si quieren después me pueden ir escribiendo algún mensajito por acá. Y bueno, yo les cuento que para mí siempre es un momento lindo, agradable el compartir acá con ustedes un ratito para reflexionar, para escucharlos. Vamos recibiendo algunas preguntas en nuestra casilla de Instagram y siempre son muy interesantes las preguntas que aparecen y son una invitación a reflexionar, a buscar, a pensar. Así que me gusta y disfruto mucho de estos espacios donde a través de la virtualidad y de todos los recursos que hoy tenemos en la tecnología podemos compartir y estar un rato para poder estar, ¿no? Estar y abrirnos a otras maneras de pensar, porque el trabajo sistémico también siempre es una invitación a esto, ¿no? A abrir otra forma de comprender la realidad que a veces es compleja, a veces es dolorosa, a veces es difícil mirar y esta perspectiva siempre invita a abrir, ¿no? A mirar desde una nueva posición aquello que nos duele, que nos resulta difícil. Así que, bueno, quizás antes de comenzar a leer algunas preguntas que están acá abiertas, los invito, donde estén ahora, a sentir un poquito cómo llegan a este momento del día. Hoy es 19 de julio, miércoles. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están llegando a esta noche? ¿Cómo fue este día? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo sienten también su cuerpo ahora? Si está cansado, si hay tensión, si está cómodo, incómodo. Si fue un día o unos días estresantes, más difíciles, desafiantes, o si están pudiendo llegar hoy con más calma, con más tranquilidad, cómo están emocionalmente también. A veces nos desconectamos de cómo nos sentimos y de pronto el momento donde puedo sentirme, ¿no? Preguntarme cómo estoy, cómo me siento ahora, es un momento importante. A veces evitamos entrar en contacto, ¿no? Con aquello que está ahí y que cuando surge la mirada interna, eso que está ahí puede tener lugar. Y si tiene lugar, cómo nos sentimos, estamos más presentes, estamos más enteros y de alguna forma podemos decir estamos más sanos también. ¿Cómo me siento? ¿Qué emociones están en mí? Y también cómo está mi mente, si está muy rápida, muy llena, muy cargada, muy demandante también de pensamiento, de enriedo mental,
¿no? A veces lo podemos registrar así, ¿no? Como que la mente está ofuscada o simplemente muy llena, ¿no? Y necesitamos justamente cuando detectamos eso, poder estar un poquito más con nosotros mismos, ¿no? Sin seguir tan, tan de cerca o tan intensamente la demanda de la mente, sino pudiendo asentarnos un poquito más en la respiración, pudiendo estar un poco más ahí con eso que va apareciendo en nosotras, al hacer lugar, al darnos un momento para sentir. Y desde ahí también yo misma comparto, bueno, algunas preguntas que llegaron y que quiero darles espacio y reflexionar un poquito con ustedes. Hay una persona que nos hace la pregunta sobre un síntoma. Nos habla dice textualmente, ¿qué puede originar un histiocytoma? ¿Cómo prevenir que se formen más? Y cómo hacer ver la importancia de trabajar lo emocional para sanar si alguien no lo ve. Así que en esa pregunta veo dos preguntas, ¿no? Veo una cuestión relacionada a la salud física, como aparecen los síntomas y muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿De qué se trata? ¿Por qué me toca tener este síntoma o esta dolencia física? Y bueno, lo primero que quiero decirle a la persona que hizo esta pregunta, que quizás esté acá, eh, es que en mi trabajo, ustedes saben que yo soy médica y trabajo hace muchos años, también con una visión integrativa de la salud, incluyendo, por supuesto, la mirada sistémica y la teoría del trauma, pero también otros recursos, ¿no? El psicoanálisis tiene muchos años de investigación sobre esto y hay autores muy interesantes que ya han escrito e investigado mucho desde el psicoanálisis, ¿no? Sobre esta unión del cuerpo y la mente, o el cuerpo y el mundo psíquico que contiene, por supuesto, las emociones, ¿no? Y desde ahí podemos decir que el trabajo con la salud es complejo, ¿no? Me interesa mucho traer esta reflexión, que estas miradas que son lineales, esto por esto, bueno, a veces pueden ser orientaciones, pero que es muy importante poder ver en cada persona de qué se trata ese síntoma, porque el mismo síntoma en distintas personas puede traer distintos contenidos, a veces incluso opuestos. Entonces es importante, bueno, escuchar, circula mucho de esto en las redes y hay información material sobre esto dando vueltas que, bueno, se puede leer y si a uno le hace sentido preguntarse, ¿no? De qué se trata esto, por qué me hace sentido. Pero es muy importante también no quedarse pegados a interpretaciones que pueden ser externas y de esa forma también muy ajenas a nosotros. Entonces, es más, les diría el trabajo inverso, más que la pregunta de qué significa tal cosa. Se trata de que cada uno pueda ver cuando aparece un síntoma, qué significa en mí ese síntoma, ¿no? Cuándo apareció, qué me hace sentir cuando pienso en esto, en qué forma contribuyó en mi vida a transitar ese síntoma, porque de pronto puede ser que nos demos cuenta que un síntoma, una enfermedad, nos está también colaborando de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades que nos ayudan a ocuparnos de nosotros, a parar, ¿no? A frenar con la velocidad en la que venimos o la desconexión en la que estamos a veces.
y de pronto, porque aparece una enfermedad, tenemos que frenar y dejar de trabajar o cambiar de vida y nos replanteamos muchas cosas, ¿no? Cómo estamos viviendo, cómo nos alimentamos, a qué le dedicamos nuestra energía, nuestro tiempo. Entonces, de pronto, a través de una enfermedad o de un síntoma, despertamos, ¿no? Despertamos a un lugar mucho más vital, a un lugar de mayor conexión con nosotros mismos, de mayor coherencia. A veces las enfermedades nos unen también con alguien. Por ejemplo, a veces los niños, todos conocen estas experiencias, me imagino. Cuando los papás trabajan mucho, a veces los niños se enferman mucho para que mamá o papá se queden conmigo y pueda estar más tiempo con ellos. Porque bueno, a través de una enfermedad a veces los padres tienen el permiso o se pueden dar el permiso de dejar de trabajar tanto o estar más disponibles para ese hijo o simplemente tener más tiempo para compartir o para atenderlo con más cariño, con más paciencia, ¿no? Entonces a veces las enfermedades aparecen como una forma de unirnos a alguien. A veces las enfermedades aparecen como una forma de separarnos de alguien. Si de pronto en una pareja aparece una, no sé, una enfermedad eh, que puede ser sexual en alguno de los dos, o aparece la famosa migraña, el dolor de cabeza, o u otro tipo de síntomas que de pronto están hablando de que algo en ese encuentro con el otro, en la intimidad, no está siendo agradable para los dos, o una de las dos partes de la pareja de pronto no quiere estar ahí y no puede tomar esa necesidad, ¿no? De afrontar esa crisis o de nombrar eso que pasa, ¿no? Porque da miedo, porque duele, que es angustiante. Entonces, de alguna forma, el síntoma pueden ser muchos, ¿no? Muchísimos síntomas, pienso en personas con las que he trabajado y de pronto están hablando de que hay algo en la pareja que ya no está fluyendo, ¿no? Y el síntoma lo que hace es volver muy concreta esa separación, ¿no? Esa distancia, esa dificultad para el encuentro. Bueno, y así podemos pensar muchas formas de entender los síntomas, pero lo que quiero más que nada ahora es transmitirles una intención, ¿no? Que cuando miramos la cuestión de la salud, no estamos tanto buscando el significado afuera, ¿no? Sino que estamos más bien buscando el significado adentro. ¿Qué representa para mí? ¿De qué forma esto también habla de mí? ¿Cómo está colaborando conmigo este síntoma? En la formación de salud, yo muchas veces cuento, he acompañado a muchas personas en procesos de enfermedades, muchas muy graves, que, bueno, acompañé a estos pacientes en algunos casos a morir también y en otros a cambiar su vida por enfermedades que pueden haber sido muy peligrosas para la vida, ¿no? Y siempre me acuerdo de una paciente que acompañé mucho tiempo, que me pidió que le acompañara en un proceso de un cáncer de mama y luego del proceso que hicimos ese tiempo, ella hizo sus tratamientos, hizo quimioterapia, se operó y bueno, y conmigo hacía el proceso terapéutico, ¿no? Acompañándola en todo ese tránsito de la enfermedad. Y una vez, en un momento ya avanzado, todo su tratamiento, yo le pregunté qué sentía ella, para qué había llegado la enfermedad, ¿no? ¿Qué le había enseñado? Y ella se quedó un ratito pensando y después me dijo, el cáncer me enseñó a vivir, porque a partir de la enfermedad ella empezó a hacer terapia, a partir de la enfermedad tomó decisiones importantes en su vida, ¿no? Como dejó de trabajar alocadamente, empezó a escucharse, aprendió a meditar, empezó a registrar sus emociones
a partir de eso se dio cuenta de que en su historia personal y familiar tenía un montón de cosas pendientes, ¿no? Había personas con las que no se hablaba más hacía muchos años. eh, Extrañaba mucho una pareja de la que se había separado y tuvo ganas de comunicárselo. Cambió, ¿no? Cambió mucho de su vida. Y fue muy hermoso esto, ¿no? Como no tomar a la enfermedad como algo que tenemos que sacarnos de encima, ¿no? Porque para eso ya está, si quieren, la mirada más ortodoxa de la medicina, que también es una gran riqueza, es un gran recurso, ¿no? Todo lo que la medicina, la ciencia hoy nos ofrece. Y es muy importante poder tomarlo también y escucharnos, ¿no? ¿Qué tratamientos o qué abordajes queremos tomar cuando estamos en un contexto de salud o de enfermedad? Pero, pero el viaje interno que nos proponen los síntomas, yo creo que es una dimensión del proceso personal que toda enfermedad trae y que sería muy importante que no resignemos, ¿no? Que no resignemos esa parte, porque, bueno, muchas veces el cuerpo hace estos llamados y los hace de distintas maneras, y muchas veces no los escuchamos y perdemos esa oportunidad, ¿no? De hacer cambios sustanciales en nuestra vida y estar mejor, ¿no? Estar más en serio en la vida, ¿no? Como de esa forma podemos pensar que la enfermedad está al servicio de la vida también, ¿no? La enfermedad, aunque sea una enfermedad que nos lleva al proceso de morir, también está al servicio de la vida, porque aunque sea ese el último movimiento que nos toca hacer, puede ser un movimiento de un profundo despertar, ¿no? Y esto se los puedo decir por experiencia, ¿no? Acompañar muchas personas en esos procesos y realmente, eh, bueno, poder disfrutar de esos momentos de despertar, ¿no? Despertar a la belleza de la vida que hoy está, ¿no? Cuando alguien está transitando enfermedades graves, no importa más muchas cosas que nos importan ahora a nosotros, ¿no? Importa una mañana de sol, importa apoyar los pies en el pasto, importa poder caminar unas cuadras y acercarse al río, importa la sonrisa de los seres queridos, o su presencia o nuestra presencia. Entonces, aunque sean enfermedades que nos llevan al umbral, también es muy importante poder despertar a través del mensaje que los síntomas nos dan. Con lo cual, no puedo responder la parte de qué significa el histiocitoma o qué lo puede originar, porque lo puede originar muchas cosas que se hayan transitado, que no se hayan podido integrar, resolver emocionalmente, traumas, duelos. Puede tener que ver con exclusiones, historias familiares difíciles, ¿no? Digo, lo que todos tenemos en nuestro bagaje, en nuestra mochila interna, eso es muy humano, todos tenemos algo de eso, pero hay que ver qué en esa persona es un mensaje, ¿no? Entendiendo de nuevo, quiero aclarar esto, ¿no? Que la enfermedad no es un castigo, la enfermedad no es una consecuencia negativa, como karmática si quieren, porque algo pasó. La enfermedad es un mensajero, es parte de la vida, es parte de lo que nos toca transitar. También tenemos muy arraigado este paradigma que tiene que ver mucho con la ilusión infantil, ¿no? Los niños son los que piensan que bueno, que se puede ser eternamente felices, que se puede vivir en un cuento de hadas donde todo es alegría, paz, bienestar, felicidad, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay soledad, ¿no? Donde no hay angustia. Y esta no es la vida real, es la vida que los niños en su etapa natural y saludablemente transitan, ¿no? Es parte de la vivencia infantil, pero los adultos
y todo el proceso que vivimos para llegar a la vida adulta es una preparación para eso. Sabemos que la vida tiene luces y sombras y no hay ningún adulto que haya transitado estas experiencias propias del vivir que no reconozca esto, ¿no? Que la vida tiene sus luces y sus sombras, sus momentos de felicidad, de expansión, de vitalidad, de crecimiento, de bienestar, y sus momentos de contracción, de dolor, de angustia, de incomodidad, de tensión, de pena, de pérdida, ¿no? Entonces, es importante ver que a veces la enfermedad o el dolor físico o el sufrimiento emocional son parte de la vida porque son parte de ese camino que nos toca transitar, ¿no? De lo que necesitamos vivir como nuestro proceso de aprendizaje, de desarrollo. Es parte, con lo cual lo que puedo decir es, en principio, este síntoma seguro que habla de algo que esta persona necesita mirar, su experiencia personal, ¿no? ¿Y qué sentido tiene para esa persona en su sistema familiar, en su contexto y en el contexto sociohistórico del que viene? ¿Qué le puede representar? ¿No? Esa es la pregunta que es importante llevar. Y cómo ver, y acá pensaba en esta segunda parte de la pregunta que les decía, que es una pregunta que contiene dos preguntas, cómo hacerle ver al otro, ¿no? Que tiene que mirar por otro lugar o que tiene que abrirse a la posibilidad de trabajar consigo mismo ante esta experiencia de enfermedad, ¿no? Y pensaba que ustedes, bueno, los que no lo conocen, Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, es el autor de esta teoría y, y el investigador por muchas décadas también de este trabajo. Escribió un libro muy hermoso que lo recomiendo siempre, que se llama Los órdenes de la ayuda. Es un libro que, bueno, se titula así, ¿no? Los órdenes de la ayuda. Más bien porque estamos bastante desordenados en lo habitual y entonces es como una propuesta para pensar si habría otra manera de relacionarnos con el otro en situaciones de ayuda. Y bueno, en ese libro donde él describe varios órdenes o varias maneras de pensar esta colaboración, este intercambio entre los seres humanos, uno de los órdenes de la ayuda que él describe es que no podemos dar al otro si el otro no nos pide primero. Algo tan simple, ¿no? Pero también tan interesante porque quizás se dan cuenta que hay personas que tienen como un rasgo natural donde perciben de pronto necesidades de los demás, de su entorno. A veces son correctas esas percepciones, ¿no? Pero perciben y antes de que la persona pueda registrar quizás qué necesita, ya hay un otro que está ayudando, que está haciendo aquello que el otro eh, teóricamente necesita y que quizás no lo pudo percibir y mucho menos explicitar, ¿no? Y cuando esto pasa sostenidamente en una relación, se va desconfigurando la relación, ¿no? Y empezamos a salir de la dinámica de dos adultos que, que se colaboran porque uno pide una ayuda y quien está siendo ayudador en ese caso siente si tiene recursos para brindar esa ayuda, si están sus posibilidades y entonces de pronto asume ese compromiso y ayuda. Y salimos de ahí y empezamos a entrar en otra frecuencia relacional, ¿no? Que se parece más a un vínculo entre una madre y un hijo, porque quien percibe al otro y le da sin que quizás ese otro pueda darse cuenta o pedir siquiera,
es el niño pequeño respecto de su madre o de sus padres en general, ¿no? Entonces, cuando esto se sostiene en la vida adulta y en múltiples relaciones, desconfiguramos el vínculo, dejamos al otro como un niño pequeño y nos volvemos un grande omnipotente, ¿no? Que puede todo, que puede con lo suyo, que puede con lo del otro y con lo de muchos otros quizás. Entonces, pensaba en este orden, ¿no? Qué importante es a veces en el amor que tenemos hacia nuestros seres queridos, las personas que nos rodean, queremos darles lo que sabemos que hace bien o lo que a nosotros nos hizo bien o lo que sabemos que es bueno, ¿no? Pero si el otro no lo puede tomar, entonces no lo podemos dar. Y si el otro no lo puede pedir o no lo puede buscar para sí, tampoco lo va a poder tomar cuando se lo demos. Así que no es posible hacer ver al otro, en realidad. Es posible brindar lo más generosamente que podamos lo que tenemos en nuestras manos, lo que hemos descubierto, compartir. A mí me hizo bien esto, eh, a mí me hizo sentido o a mí me ayudó. Si te interesa, te puedo facilitar algo, ¿no? Pero no podemos hacer ver al otro, no podemos correrlo del lugar. Cada uno está donde está, ¿no? Está donde puede estar también, donde tiene disponibilidad para poder estar, ¿no? Cuando hay muchas resistencias a hacer una mirada interna, ¿no? Volver la mirada sobre uno mismo, muchas veces es porque hay ahí temas muy dolorosos y difíciles. Entonces, bueno, es el tiempo de cada uno, es la libertad de cada uno. Así que es también poder aprender a acompañar al otro en donde el otro está, ¿no? Y respetar eso, ¿no? Respetar esa íntima libertad de cada uno de cómo llevar también lo que a cada uno le toca, ¿no? Esto es importante. Y en todo caso ver qué nos pasa a nosotros con eso que vive esa persona que queremos, ¿no? Que es importante porque muchas veces en estos roles de ayudadores, los ayudadores se desconectan de sí para estar al servicio del otro, ¿no? Entonces quizás es un trabajo interesante poder retirarse y renunciar a ese lugar de salvar y volvernos sobre nosotros mismos, a este lugar íntimo de escucha propia, de autoescucha, ¿no? De la pregunta sobre qué me hace sentir a mí que esa persona querida transite este síntoma, esta enfermedad, con qué me confronta, ¿no? También estoy trabajando con una paciente cuya pareja está transitando los inicios, el diagnóstico de una demencia y, y también, ¿no? Y he acompañado a otras personas que ahora recuerdo en situaciones parecidas. Aparece mucho el otro en la consulta, ¿no? ¿Cómo hago para que haga terapia? ¿Cómo hago para que trabaje con tal o cual historia que yo estoy segura de que es parte de esta enfermedad porque fue tan terrible lo que vivió, lo que le pasó, pero no quiere hablar, pero no quiere hacer terapia, pero no quiere abordar nada de eso? Y no podemos empujar a nadie hacia esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, mi trabajo es que mi paciente pueda ver que sí le trae a ella la enfermedad de su pareja, ¿no? Cómo ella se siente con esto que están transitando, con las fantasías del futuro, qué va a pasar cuando la enfermedad avance. En fin, hay muchas veces duelos personales o bueno, sentimientos, fantasías que empiezan a aparecer y que para no entrar ahí nos volcamos mucho sobre el otro. Así que quizás mi invitación sería esta, ¿no? A ver qué, qué pasa con la persona que hace esta pregunta y bueno, y qué siente ante la experiencia de enfermedad de esta persona querida, ¿no? Que la hizo también hacernos llegar la pregunta, así que se ve que le es muy importante. Bueno,
Y leo otra pregunta más de otra persona que también me pareció muy, muy importante, que tiene que ver con el trauma y en particular con el trauma colectivo. Y nos dice sobre lo vivido en nuestro país durante la dictadura militar, cómo se duela a una persona desaparecida, más allá de la aceptación, cómo se hace para que esa herida tan dolorosa de incertidumbre pueda ser integrada y no pase a generaciones futuras. Y por otro lado, en este tipo de desapariciones o por trata de personas, secuestros, donde no se sabe si esa persona aún vive en otro lugar, de qué manera, o si ha fallecido, cómo se le da lugar y reconocimiento en el sistema. Bueno, acá también hay varias preguntas dentro de la misma pregunta. Y quizás diría algo muy simple en relación al trauma colectivo, en este caso de la dictadura, la última dictadura cívico-militar en Argentina. Y lo primero es que cuando hablamos de trauma colectivo, correctamente, como ella lo nombra, o él, no sé, es un trauma colectivo porque todos estamos atravesados por esa experiencia, ¿no? Quienes han vivido situaciones puntuales de trauma personal, trauma familiar, como esto que comparte esta persona, ¿no? Alguien que vive la desaparición de un ser querido, está viviendo un trauma familiar, ¿no? Es una experiencia de trauma sistémico. Es un trauma emocional también en el sentido de la capa de trauma individual, ¿no? Es un trauma emocional porque es una experiencia claramente angustiante y de desborde emocional que también desborda, inquieta, desorganiza a la familia y de la misma forma una sociedad que vive experiencias masivas de violencia y de diversas formas de horror, donde no se puede hablar, donde hay silencio, donde hay terror, es una sociedad que está sometida a una experiencia traumática global, ¿no? Entonces, no hay quienes no estén atravesados por esto. La sociedad toda está atravesada por esto de alguna forma. Entonces, hay un nivel de ese trauma que nos compete a todos, los argentinos, y si pensamos que esto se replicó en el continente americano, en América del Sur, al continente, ¿no? Es una experiencia que además se compartió en épocas eh, parecidas, ¿no? Hubo épocas, hubieron años donde convivimos, ¿no? Diversos países del continente en esta experiencia tan horrorosa y traumática. Entonces, es una experiencia que nos convoca a todos y que de alguna manera todos tenemos que abordar. Aunque pensemos que no pasó nada para nosotros. Hace un tiempo, trabajé también con un paciente. Otro caso les voy a contar. Con una paciente que de pronto, un día en una sesión, se acordó. Ella pensaba que en la dictadura no había pasado nada para ella porque no tuvo ninguna situación personal, no conocía a nadie que hubiera desaparecido, no tenía ningún familiar que fuera militar, es decir, no se sentía relacionada con el tema en nada. Y un día en una sesión, en un trabajo que hicimos, de pronto le vino un recuerdo de un lugar donde ella vivía, que no es donde vive actualmente, estaba en un primer piso, y siempre escuchaba enfrente de su casa una serie de ruidos, como camiones que entraban y salían, y nunca se preguntó qué había ahí enfrente. Era como un espacio abierto que después tenía una especie de tinglado, entonces ella veía poco porque era el primer piso, y nunca pensó ni se preguntó qué había ahí, ni por qué habían esos ruidos extraños.
no tenía como conciencia de qué había frente a su casa, ¿no? Y en la sesión donde estuvimos trabajando, otra cosa, apareció el recuerdo de esa imagen y se dio cuenta de que este era un lugar donde se hacía como un pasaje de los prisioneros, ¿no? Era como un centro de detención donde no se quedaban mucho tiempo, sino que traían de pronto a personas que se quedaban secuestradas, ¿no? En autos o en camiones, porque los levantaban en diversas situaciones y los traían ahí y desde ahí después los llevaban a otros centros de detención. Y cuando tuvo ese recuerdo, ella se acordó de los sonidos, el lugar y de pronto conectó qué era ese lugar. Algo que había quedado tapado en ella por 30 años. Nunca había tenido conciencia consciente de qué era ese lugar. Y en un momento se dio cuenta de que siempre supo qué era ese lugar, solo que bajo la experiencia del trauma prefirió no saber. Es una forma, ¿no?, que tiene nuestro sistema nervioso de protegerse ante lo que nos resulta imposible, ante lo que nos resulta impotentizante, donde no podemos hacer nada con eso y es tan desbordante y horroroso hacer contacto que nuestro sistema nervioso nos protege desconectándonos de la conciencia, de la emoción sobre esto, ¿no? Es solo un ejemplo, ¿no? Como el trauma colectivo es colectivo, no es colectivo solo para quienes vivieron las experiencias, sino que nos toca a todos. Así que ahí creo que tenemos una tarea como comunidad todavía enorme por hacer, enorme, como con todas las capas de trauma colectivo. Hay una gran tarea pendiente para toda la humanidad y además para grupos en particular sobre temas propios, ¿no? De sus orígenes, de sus lugares de pertenencia, de lo que ahí se vivió. Sobre el punto que aparece aquí, y después voy a ir a las preguntas que están haciendo aquí en el chat sobre el duelos complejos, ¿no? Duelos traumáticos y complejos, como son los que se transitan en desapariciones de personas, sea por experiencias de dictadura, sea por secuestros o por diversas formas de trata. Claramente son de las experiencias de duelo más difíciles de hacer, ¿no? Porque cuando acontece la pérdida, cuando acontece la muerte, nosotros los seres humanos necesitamos ver el cadáver, ¿no? Ver el muerto para poder empezar a asimilar, a ser consciente la verdad de la muerte. Esto es muy importante para nosotros, para los seres humanos en general, ¿no? Poder tocar, ver, dar conciencia a nuestro psiquismo de que esa pérdida es real, ¿no? Que no es algo fantaseado. Con lo cual, esto en estas experiencias es imposible de hacer, ¿no? No es posible avanzar en ese proceso de duelo porque no es posible hacer contacto, ¿no?, con la realidad de la muerte. Y en muchos casos no se sabe, ¿no? En el caso de los desaparecidos, lamentablemente sí, se sabe, se supone, pero en muchos otros casos de trata, por ejemplo, de secuestros, bueno, son años, ¿no?, que se siguen buscando a estas personas y no se sabe dónde pueden estar o si están vivas y si viven otra vida, sobre todo si son niños, ¿no? Entonces es una de las experiencias más difíciles de hacer. Quizás no sea posible hacer un duelo completo en ciertos casos, porque está esa fantasía en algún lugar, ¿no? Pero sí puedo decir que es importante tener un espacio en el cual transitar esto con alguien, ¿no? Son ese tipo de duelos que por su complejidad,
lo traumático requieren de un otro, ¿no? Requieren de transitar esto en compañía de alguien que esté en ese paso a paso con nosotros. No son experiencias que podemos realmente procesar profundamente en soledad, ¿no? Es muy difícil. Entonces, un proceso terapéutico, una comunidad que acompaña, que aloja, es, es imprescindible para poder transitar estas experiencias. A veces en estas cosas aparecen de pronto señales, ¿no? Señales que pueden ser misteriosas, ¿no? Sueños, eh, símbolos que sean muy propios de esa persona o de esa familia, que ayudan en ese proceso de aceptación, ¿no? O en ese proceso de poder dar cuenta de qué es lo que ocurrió con esa persona que desapareció. Pero son experiencias de nuevo muy personales y que hay que poder leer bajo la, la particular mirada de quien está dentro de la familia y viviendo esa experiencia. Pero estas son de pronto instancias que son de mucho valor, ¿no? Que es muy importante poder tomar, alojar para poder seguir procesando. Pero sí es cierto que son experiencias muy complejas y que muchas veces depende también el tipo de vínculo, no es lo mismo una madre que ha perdido un hijo que entre hermanos, ¿no? O bueno, o un hijo que pierde a sus padres, depende de la edad, o sea, hay que ver subjetivamente en cada situación cómo fue, y de todas maneras y en todos esos casos siempre es complejo, pero hay algunas situaciones que facilitan que el proceso se pueda realizar y otras donde se genera como una eterna espera. Así que esto es lo que me parece más importante de transmitir, más general también para todos, ¿no? Poder pensar en ir acompañados a esos lugares. Creo que eso es muy importante. Bueno, voy a leer un poquito acá que dejaron algunas preguntas. Acá alguien dice, Paola, el hijo de de una amiga, tiene 11 años y sufrió un derrame cerebral. Ya está un poco mejor, esto debe trabajarlo su mamá. Siempre que hablamos de niños en contextos de salud y enfermedad, sí, los padres son quienes pueden dar mirada, ¿no? A esto. Y ese niño, cuando se convierta en un adulto, también podrá hacer su proceso con esto que está viviendo, ¿no? Que no deja de ser parte de su propio camino y que va a dejar sus huellas y que también será una experiencia personal, ¿no? Pero esto en general se trabaja cuando uno es adulto y si el niño ya ha recuperado esta experiencia queda con secuelas que puedan pensarse como traumáticas por la experiencia, también puede hacer un trabajo en particular para aliviar los síntomas que aparezcan por una enfermedad así o por el devenir que tenga este proceso, ¿no? Físico y emocional. Pero siempre que pensamos en una mirada más amplia sobre el sentido de un síntoma, sí, son los padres los indicados, ¿no? Para poder abrir esa cuestión. Y había otra pregunta por acá. Claudia dice, desde que tomé distancia definitiva de mi familia de origen por diferentes motivos que se fueron dando a lo largo de mi vida, estoy notando que mi situación laboral también cambió. Bueno, no sé si cambió para bien o no, eh, pero está muy bien. A ver, a veces esto que dice Claudia me da pie para aclarar algo, ¿no? Que muchas veces bueno, no sé si se malentiende o no se transmite con claridad, pero cuando trabajamos sistémicamente y también desde el trabajo que propuso Bert Hellinger, trabajar con la familia de origen
honrar a los padres, honrar la historia familiar de la que venimos, no significa negar lo que pasó. Y no significa tampoco que tengamos que someternos a situaciones disfuncionales o que no sean saludables para nosotros hoy. Es importante pensar que todos los seres humanos tenemos por lo menos 2 niveles de relacionamiento entre nosotros, ¿no? Con quienes compartimos lazos de sangre. El nivel del vínculo, que es el de los lazos de sangre que acabo de nombrar, donde podemos decir que los vínculos nunca se cortan, porque seguimos siendo hijos de nuestros padres, aunque no los veamos más, aunque mueran, ¿no? Seguimos siendo hermanos, aunque estemos peleados con un hermano y no hablemos con él, sigue siendo nuestro hermano. Seguimos siendo padres también de un hijo, aunque estemos peleados con ese hijo y no lo hablemos, o no lo veamos, o haya muerto. Este nivel del vínculo es un nivel, como decir, inquebrantable, ¿no? Siempre va a estar. Pero hay otro nivel, que es el nivel de la relación, que compartimos o no con quienes tenemos lazos de sangre, y que también podemos relacionarnos, por supuesto, muy profundamente con personas con las que no tenemos lazos de sangre y tener una relación muy profunda, ¿no? Que pueden ser los amigos, que pueden ser compañeros de trabajo, de vida, de camino personal, ¿no? A veces decimos que los amigos son como una familia que se elige, ¿no? Si la relación no es menos profunda que el vínculo, son distintos ámbitos. Entonces, en lo que está diciendo Claudia, quizás con la familia de origen, con los lazos de sangre, con los vínculos, hay uniones que van a estar siempre, porque de ahí venimos y nuestro cuerpo, nuestro mundo emocional, nuestro inconsciente está unido al inconsciente familiar. No podemos separarnos de eso, pero sí podemos elegir cómo relacionarnos con esa familia que es la que nos trajo a la vida y que podemos de pronto con algunas personas de la familia tener vínculo y relación más estrecha o más distante, o con algunas personas de la familia podemos tener vínculo pero no relación, porque relacionarnos puede resultarnos muy doloroso o peligroso incluso, ¿no? Cuando hay violencia, cuando hay muchas manipulaciones, cuando han habido heridas muy difíciles, ¿no? Que no podemos sanar si por la otra parte no hay un reconocimiento de lo que ocurrió, ¿no? De pronto pienso en personas que han vivido experiencias de mucha violencia en la infancia. Y bueno, cuando crecen, de pronto eligen no ver más a sus padres. Y es una elección válida. Lo importante no es eh, no hacerlo porque si no, no tomo la vida o cosas así que a veces se malinterpretan. A veces, bueno, de hecho Bert Hellinger también decía, ¿no? Que a veces los padres, a consecuencia de lo que han hecho a sus hijos, los pierden. Esto está relacionado con estas situaciones de violencia, de abusos, de maltrato, ¿no? Donde de pronto, bueno, la relación no es posible, pero nosotros podemos trabajar con lo que nos pasó y con la historia también de esa familia, porque cuando hay situaciones difíciles entre padres e hijos, es necesario ampliar la mirada y ver qué pasó con esos padres como hijos, como parte de su propio sistema, ¿no? Podemos ver que de pronto la cuestión no era con nosotros, que esos padres también son parte de un devenir, ¿no? De muchas heridas, de mucho sufrimiento, y que eso no justifica, pero nos ayuda a comprender que no fue un desamor particular, sino que fue una repetición, ¿no? Que no tuvieron quizás los recursos para hacer algo diferente, que no es fácil salir de la repetición. Podemos decir que la repetición está dada,
¿no? Y que lo más difícil es ser conscientes de eso y hacer algo distinto. Entonces quizás no tuvieron herramientas, no tuvieron cómo. Y bueno, y entender esto puede ser un alivio, ¿no? Como no se trata del amor hacia uno mismo, se trata de secuencias de repetición que nuevamente se dieron, ¿no? Y podemos elegir no relacionarnos, pero darles en nuestro corazón otro lugar y quizás estar en paz, ¿no? Que puede ser un buen punto al cual llegar dentro de un proceso de trabajo sistémico, ¿no? Estar en paz con el origen, no es menor, eso es tomar la vida también, ¿no? A veces se puede tomar la vida y acercarnos a los padres de un modo tierno y amoroso y de agradecimiento y de reconocimiento, y otras veces no es posible ir por ahí, pero sí es posible agradecer, sí es posible comprender y honrar aquello que hemos recibido, ¿no? Agradecerlo y eso no significa que tenemos que olvidar o que, bueno, de pronto someterse a que son cuestiones que aparecen muchas veces, ¿no? Que la relación a veces no es posible, pero el vínculo se puede sanar. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Vamos a tener un próximo encuentro la primera semana de agosto, así que después por las redes les podemos compartir el día, que ahora no me acuerdo, por ahí si hay alguien que lo sepa lo puede poner, el día y la hora. Y por último, invitarlos a sumarse a la nueva formación. Vamos a estar dando otra edición de nuestra formación de constelaciones familiares con abordaje del trauma. Vamos a iniciar en agosto porque tuvimos muchas consultas y el grupo que inició en marzo quedó completo. Así que, bueno, damos la oportunidad a quienes se quieran sumar ahora. Es un proceso hermoso, de mucho trabajo personal y que estamos también muy contentos de poder abrir y acompañar a tantas personas que bueno, se van sumando y trabajando con sus historias y de esa manera encontrándose en lugares más sanos y más vitales. Así que, bueno, están todos invitados y también si quieren compartir con quienes crean que pueden verse beneficiados por este trabajo y esta mirada. Bueno, les dejo un cariño enorme a todos. Nos volvemos a ver ahí en la primera semana de agosto. Y bueno, y que las semillitas que hoy aparecieron entre nosotros puedan circular para que lleguen a donde deban llegar. Un abrazo enorme. Gracias.